nombre del Señor Jesús. De verdad que estamos contentos de una vez más estar reunidos para exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a que abramos la palabra de Dios. Ya el tiempo ha avanzado. Entonces vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25. Bueno, saludo a los amigos que nos acompañan en esta mañana. Sean muy bienvenidos y siéntanse en el mejor lugar. Sientan que están en el lugar donde se adora y se glorifica el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Voy a pedirle a la hermana Alejandra que me ayude a leer estos versículos. Vamos a leer del 18 al 25. Hola, hola. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante él, cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, pero para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Pueden tomar asiento, tengan la bondad, hermanos. Siendo renacidos por la palabra de Dios, es el título en esta mañana. ¿Cómo es el título? Siendo renacidos por la palabra de Dios. Amén. Bueno, yo creo que aquí todos hemos sido renacidos por Dios, ¿verdad? Bueno, y los amigos ya también están en un proceso de renacimiento. Amén. Porque la salvación es la obra del Espíritu Santo de principio a fin. O sea, la obra del Espíritu Santo es la que convence al hombre de pecado, justicia y de juicio. O sea, el hombre es convencido por el Espíritu Santo y nos usa a nosotros para que le hablemos. Amén. No podemos decir que tal vez proviene de nosotros, no, viene de la obra del Señor. Amén. Nadie pide nacer. Bueno, vamos a entrar como tal en materia del tema, porque el tema es siendo renacidos por la palabra. Entonces tiene enfoque hacia el nuevo nacimiento, que es una doctrina fundamental de la iglesia pentecostal. Amén. Entonces, nadie pide nacer, hablando de ya del nuevo nacimiento, nadie pide nacer, nadie elige nacer en el mundo físico. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, nadie eligió tal vez nacer, pero por la misericordia de Dios nacimos. Amén. Porque puso el sentir en nuestros padres de que en algún momento tuvieran un hijo, entonces nacimos. Amén. Como tampoco nadie por deseo puede hacerse hijo de Dios. Amén. O sea, nadie puede decir, no, es que yo soy hijo de Dios desde ya. No puede decir, no, es que yo me convierto en hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que convertirse al Señor Jesucristo. Hay que participar del nuevo nacimiento. Amén. Porque si no nacemos de nuevo, no entramos a ser hijos de Dios. Amén. Dice el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 13, hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios. Amén. Y somos por eso hijos de Dios, porque no fuimos engendrados por voluntad de carne. O sea, otra cosa, no podemos decir, es que como es hijo de cristiano, muchas veces pasa eso, ¿no? Eso dicen los amigos. No, es que ese es hijo de cristiano, se conoce. Dios no tiene nietos. Tenemos que ser hijos. Amén. Porque un hijo el hijo del papá,
viene a ser nieto, ¿no? ¿Es así o no es así? Entonces, si nosotros los cristianos, nuestros hijos ya fueran cristianitos pequeños, entonces vendrían a ser nietos de Dios. Pero todos tenemos que ser hijos de Dios. Amén. Y también Santiago nos recuerda que Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, nosotros somos primicias y somos nacidos por el Señor. Amén. Él fue el que nos hizo renacer. Amén. Porque vivimos en un mundo donde todo nace y todo muere. Amén. Todo vemos que tiene ese fin. Nacemos, llega el momento en que crecemos, nos volvemos adultos y algunos hasta se mueren jóvenes, se mueren niños. No puede decir, no, es que solo los viejitos se mueren. No, todo mundo tiene que pasar por esto. Amén. Entonces vivimos en un mundo donde la gente nace y se muere. Amén. Y todos pasan por esa etapa de la muerte. Amén. Entonces, los sueños nacen y se frustran. O sea, hay veces uno tiene sueños y dice, bueno, yo quiero ser tal cosa. Pero a veces son sueños imposibles. Y a veces esos sueños imposibles llevan a la persona a frustraciones. Amén. Las relaciones comienzan y terminan. Amén. Hay muchas relaciones que comienzan y terminan. Amén. Incluso el matrimonio lo separa la muerte. Amén. Entonces quiere decir que comienza y termina también. Las personas intentan cambiar, pero vuelven a caer en lo mismo. Porque uno a veces intenta cambiar por sí mismo. Si uno le pregunta a los que se bautizaron y a todos nosotros, ¿será que en un momento nosotros no dijimos, no, yo quiero como cambiar? Y no pudimos, ¿cierto? ¿Será que alguien en algún momento vio que lo que estaba haciendo estaba mal y dijo, no, yo voy a cambiar, pero no pensó en Dios y no pudo cambiar? Porque Dios es el que cambia. Dios es el que transforma la vida del hombre. O sea, nosotros somos renacidos por el Señor Jesucristo. Muchos dicen, si pudiera empezar de nuevo. Amén. Cuando se empieza de nuevo, pues puede uno comenzar ya con experiencia también, ¿no? Porque ya empieza a hacer algo que ya sabía cómo se iba a hacer. Amén. Otros intentan cambiar por fuerza de voluntad, o sea, por sí mismos, pero no se puede cambiar por sí mismo. Amén. Pero siguen siendo los mismos por dentro. Pero hoy el Señor Jesucristo nos revela una verdad poderosa. Dios nos vino a mejorar la vida vieja. Él nos vino a mejorar la vida pasada. Amén. Nos vino a dar una vida nueva. No es solo un retoque. Porque, por ejemplo, cuando hay algo que es ya viejo, que llega uno y lo retoca y se ve bonito, ¿no? No, Él nos cambia. Él nos transforma de adentro hacia afuera, porque nos hace nuevas criaturas. Amén. Pedro dice, siendo renacidos, el versículo que leíamos al inicio, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿nosotros somos renacidos de qué? ¿De una simiente que se corrompe o una incorruptible? Incorruptible. Por eso nosotros no dejamos dejarnos corromper por el mundo, porque somos renacidos por la palabra de Dios. Amén. Hoy Dios quiere hablarnos del nuevo nacimiento, de eso estamos hablando, de la palabra que produce vida y de una oportunidad real de comenzar de nuevo. Amén. Porque la única oportunidad y el único que le da oportunidad a uno de empezar de nuevo es Dios. Porque nosotros como seres humanos siempre somos de no perdonar a veces. No, es que el que me la hace me la paga. ¿Es así o no es así? Siempre los seres humanos tenemos como eso, como que somos rencorosos de guardar rencor, pero el único que nos hace renacer es el Señor Jesús. Y vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. Y el manual de doctrina de la Iglesia Pentecostal, o bueno, el manual de la IPUD, lo define de la siguiente manera, que es el resultado de haber sido engendrado por la palabra y haber nacido de ella. Y se refleja en la persona mediante el arrepentimiento,
la conversión y la obediencia a la palabra de Dios. Bueno, así lo define el manual de la iglesia, el reglamento interno. Amén. Podemos definir la regeneración de la siguiente manera. La regeneración es el acto secreto de Dios, o sea, donde Dios mismo comienza a trabajar en el hombre. O sea, Él es el que nos renueva. Amén. No somos nosotros mismos, es Él, mediante lo cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que también se conoce como nacer de nuevo. Amén. Porque recordemos, ¿cómo es que la definición que se le da al nuevo nacimiento? ¿Es el resultado de qué? ¿De qué es el resultado? Uy, hermanos, no me preocupen. Es el resultado de haber sido engendrado por la palabra de Dios y haber nacido de ella. Amén. Entonces, ¿nacemos de nuevo o no nacemos de nuevo? ¿Los recién bautizados nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo? Dicen, nos sentíamos livianitos, porque yo he hablado con ellos y les he preguntado y les he dicho, ¿y qué sintieron? Oh, livianitos. Me dijo Javier, iba subiendo calle larga y me sentía como si fuera sin ningún peso. Eso muestra que somos renacidos por la palabra de Dios. Amén. Amén. Este es el punto, es un punto muy importante, puesto que acentúa el hecho de que la salvación es por completo de Dios. O sea, la salvación es toda de Dios. Amén. Y cuando uno es renacido, se arrepiente, se convierte y obedece a Dios. Amén. Porque a nosotros nadie nos dice, no, es que usted tiene que ser cristiano. No, somos cristianos porque Dios es el que nos guía. Amén. ¿O no nos guía Dios? Yo creo que aquí a todos nos guía Dios. Amén. Y si nos estamos dejando desviar, es porque nos está guiando ya alguien que no debemos dejarnos que nos guíe. Amén. La obra creadora de Dios produce una vida nueva, en virtud del cual el hombre participa de la vida, resurrección y puede ser llamado criatura nueva. Eso lo dice, o vamos preparando Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque nosotros participamos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por el bautismo. Y el bautismo significa eso: sepultura, muerte y resurrección. Amén. Porque la persona cuando muere, ¿qué se hace con ella? Se entierra, ¿cierto? Porque ¿qué se va a dejar así afuera? Olería feo. Entonces, se sepulta y ya cuando nace, nace para nueva vida. Amén. O sea, es la muestra de que renacemos por la palabra de Dios. Por eso uno se siente liviano. Porque vean, hermanos, uno a diario se baña. ¿Y será que uno se siente como se siente por el bautismo? No se siente así. Pues uno se limpia el cuerpo, ¿no? Si tiene sudor, se limpia el sudor y se quita el peso del sudor, porque eso lo hace sentir cansado también. Pero el bautismo le quita el peso de pecado. O sea, lo hace tan limpio que por eso uno siente que va como por el aire. Y yo creo que todos experimentamos eso. Yo recuerdo el día que me bautizaron, salí hasta allá a la esquina y de allá para acá, y tanto de aquí para allá como para allá, de allá para acá, sentía como que el viento me quería levantar, pero no por lo flaco, sino por lo que estaba limpio. Amén. Amén. Eso muestra que somos renacidos por la palabra de Dios. ¿Y cómo renacimos? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Uno no es salvo por obras, las obras que haga para Dios. ¿Y qué obras puede hacer uno para Dios? Serle fiel. Esas obras sí lo salvan, de resto no. Si uno da le da a los pobres para ser salvo sin arrepentirse, déjeme decirle que no está haciendo nada. Eso no le va a dar dádivas para ser salvo. Amén. Tiene que nacer de nuevo. Y el 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces aquí vemos como el Señor Jesucristo nos muestra qué es el nuevo nacimiento y cómo debemos nacer de nuevo. Amén. Solo hay una manera de tener una vida verdaderamente nueva y es ser renacidos por la palabra viva y eterna de Dios. Esa es la forma de renacer de nuevos. Y primero, el primer punto que vamos a ver en esta mañana es la necesidad del nuevo nacimiento. Viendo lo que ya vimos en la introducción, entonces, ¿hay necesidad de nuevo nacimiento o no? Amén. ¿Y por qué es necesario el nuevo nacimiento? Porque el ser humano necesita nacer de nuevo. Amén. Porque nuestro primer nacimiento nos introdujo al mundo físico, natural. Con este primer nacimiento traemos la imagen del primer Adán de desgracia. Y ahí vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, esa era la naturaleza que traíamos, la naturaleza pecadora, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y asimismo por el pecado la muerte, porque la gente se muere es por el pecado que cometió Adán y Eva, así la muerte pasó a todos los hombres, y no solo la física, sino también la espiritual, por cuanto todos pecaron. O sea, aquí no excluye a nadie. No puede decir uno, no, es que yo no peco. Todos hemos pecado. Aquí nadie es excluido, todos se incluyen. Incluso hay otro versículo que dice: y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes es más fuerte que este. O sea, ahí está diciendo, nadie puede, nadie tiene oportunidad, pero siendo justificado gratuitamente por su gracia, dice el versículo 24 de Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, Él nos justificó. Por su gracia es que somos salvos. Amén. El pecado corrompió la simiente original. O sea, el pecado fue el que corrompió lo que Dios había hecho. Porque en sí el hombre no había sido creado para que pecara. Dios lo puso como administrador en el Edén. Y lo puso a que señoreara todo lo que hay en este mundo. Amén. Pero con el pecado el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios, la santidad que tenía. Entonces, desde ese entonces hay necesidad de salvación. Pero también como el hombre perdió esa gracia que tenía, esa santidad, Dios también hizo un plan para él. Porque de la simiente de la mujer vendrá el que le va a estripar la cabeza al diablo, a la serpiente. Amén. Y él te dirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Amén. Amén. ¿Y qué duele más? Eso siempre que hablo de eso lo explico. ¿Un golpe en la cabeza o algo en el pie? Pues en el pie le duele a uno porque de todas maneras es parte del cuerpo. Pero si al pie, por más duro que le caiga lo que le caiga, hasta se lo quitan y ya se acabó el problema. Queda sin pie. Pero quítenle la cabeza a la persona. No puede andar para ningún lado. Ahí llegó, hasta ahí llegó. Entonces, como Dios creó, como Dios hizo una obra, como el diablo hizo su obra, Dios también preparó el plan redentor para el hombre. Amén. Y por medio de ese plan redentor es que la iglesia de Cajamarca está aquí en esta mañana reunida. Amén. Amén. Bueno, el pecado corrompió la simiente original, es lo primero que vimos. Y lo segundo, porque sin el nuevo nacimiento no se puede ver ni entrar al reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se lo habló a Nicodemo, que se le hacía imposible, que dijo: bueno, ¿cómo un hombre siendo grande puede volver a ser un niño
y entrar al vientre de su mamá para nacer de nuevo. Pero no había entendido. No había entendido. ¿Y hay cuánta gente no hay que lee la Biblia y no ha entendido? Y dice, bueno, yo sé de la Biblia, pero no ha entendido. Porque vemos que Nicodemo era una persona sabedora, pero no sabía cómo tenía que nacer de nuevo. Y le dijo, y el que no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Esa fue la respuesta de Dios. Así se nace de nuevo, porque el espíritu comienza la obra redentora en uno. Lo convence de pecado y el agua le da la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección. Amén. Segundo, ¿cuál fue el origen del nuevo nacimiento? ¿De dónde proviene esta nueva vida? Es una pregunta que les hago en esta mañana. ¿De dónde proviene? De Cristo. De Jesucristo mismo, puse yo. Hermano Edwin dice de Cristo, tajantemente. Poniendo también el hombre de su parte. Porque si el hombre no pone de su parte, no puede nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así dice el versículo. Las cosas viejas, atrás. No puede estar uno diciendo, es que yo hacía esto y ya. No, uno debe contar lo que hace Dios por medio de él. Amén. No que yo mataba, yo robaba. Eso en la vida pasada. Hoy somos nuevas criaturas. Eso pasaba antes, pero hoy soy un hijo de Dios. Amén. Entonces, el origen del nuevo nacimiento viene de Jesucristo mismo. Y nos vamos otra vez al versículo que leímos al inicio. No de simiente corruptible. O sea, el nuevo nacimiento no es de simiente corruptible. No proviene de herencia familiar. Lo que ya les decía, el Señor Jesucristo no tiene nietos. Es una palabra que me quedó muy marcada el hermano Eliseo Duarte. Decía, es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y yo decía, pero ¿por qué dirá de eso el hermano? Y eso lo vine a entender cuando estudié el nuevo nacimiento. Yo dije, claro, pues por eso, a eso se refería el hermano Eliseo Duarte cuando decía eso. Amén. No proviene del esfuerzo humano, aunque nosotros nos esforzamos para la salvación. Proviene de una simiente incorruptible. Lo incorruptible no muere y no se daña y no se acaba. Por ejemplo, cuando uno echa algo a la nevera se conserva, ¿no? Pero déjelo afuera y ojalá una papa por ahí podrida con las buenas. ¿Qué pasa? Le resultan dañadas todas las otras, ¿no? Entonces, nosotros no somos de una simiente que se daña de esa manera. Somos de una simiente incorruptible. De esta simiente espiritual es que nacemos. Nacemos de la simiente de Dios. Amén. Somos renacidos de Él. Él fue el que no se halló pecado ni se halló maldad. Y en nosotros también debe de seguir eso. Debemos de tratar cada día a ser más perfectos. No que el mundo nos atraiga, sino nosotros antes ser la generación que trasciende. Amén. La generación que no se deja llevar del mundo. Amén. Tercero, el instrumento del nuevo nacimiento, ¿cuál viene a ser? Según lo que estamos viendo. ¿Cuál viene a ser el instrumento del nuevo nacimiento? ¿No sabe? ¿No responde? Bueno, es la palabra de Dios, ahí les ayudo. Ese es el instrumento del nuevo nacimiento, porque ¿cómo es el título? Uy, hermanos, no me asusten porque empiezo de nuevo. Siendo renacidos por la palabra de Dios, aunque Alejandra me está haciendo trampa. Amén. Recordemos que somos renacidos por la palabra. La palabra de Dios tiene vida. Es la única palabra que tiene poder. Amén. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Termina diciendo el versículo donde leímos al inicio. Cuando también Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de todo filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es la que hace eso, hace ese efecto para el nuevo nacimiento. Es tan viva y eficaz
y corta y penetra el alma, y por eso el hombre cambia, porque corta toda intención mala del hombre. O sea, yo a ratos pienso y digo, uno a veces puede cometer errores porque uno mismo se los busca. Porque la palabra siempre le va a decir a uno, no haga eso. No se vaya por ahí porque va a resultar haciendo algo que no debía hacer. Y cuando lo resulta haciendo, no puede venir a decir, ay, pero ¿por qué lo hice? La palabra ya le advirtió. Y ese es el efecto del nuevo nacimiento, de que Dios está con nosotros, nos está tocando nuestra vida, y por eso es que nosotros cambiamos. Y por eso es que cuando nos llegue ese mensaje de que no nos vayamos por ahí, mejor no nos vayamos por ahí. Porque si nos vamos por ahí, resultamos aporreados. O resultamos por ahí en lo que no debemos hacer, y después es donde va a ser difícil para decir, ay no, y ahora para volver de a donde estaba. Porque retroceder es fácil. Vaya uno por un camino liso y que ojalá esté paradito. Y cuando que se vaya uno por ahí unos 2, 3 metros, fácil fue echar para atrás, ¿no? Porque estaba liso. Pero vuelva a subir eso, porque está liso, imagínese, toca uno suave. Y así mismo es una caída. Uno no va, como va a caer, ay no, caí aquí fácil, entonces, ay como caí ya vuelvo acá, así, facilito, no. Todo tiene un proceso, y todo lo que está mal tiene una consecuencia. Amén. Porque todo lo que se hace mal le trae consecuencias al hombre. No crea y no se deje engañar del enemigo. Ay, no, hágale que eso no pasa nada. No pasa nada. Cuando esté metido en la grandeza, donde se da de cuenta lo duro que es salir de ahí. Amén. Entonces, ¿cómo somos renacidos? ¿Y cuál es el instrumento? La palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra entra al corazón, algo comienza a nacer. Comienza a nacer una nueva vida. La palabra de Dios permanece para siempre. Y ahí comienza al humano todo a ser en segundo plano. Todo lo humano pasa. Las emociones pasan. Las decisiones por superficiales pasan. Pero cuando alguien nace por la palabra, el cambio es entero y eterno también. O sea, cambia. Todo cambia. Por eso puede decir la persona, ay, pero ¿qué pasó con él? En verdad cambió. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque Dios efectúa en la vida de uno. Amén. Entonces, ya todo lo de acá pasa a segundo plano. ¿Es así o no es así? Todo lo de aquí pasa. ¿O qué me dicen los que están recién bautizados? ¿Pasa o no pasa ya lo de acá? ¿Ya no la piensa uno para tomar decisiones? Claro. Porque uno ya piensa, ¿y será que eso me afecta en mi vida y en mi relación con Dios? Uno comienza a pensar ya. Uno comienza a decir, bueno, si esto no me edifica, es mejor no hacerlo. Hay una imagen que dice que si no me edifica, no lo veo, no lo oigo y no lo hablo. Yo no sé si la han visto alguna vez. Es una imagen que rueda harto por las redes sociales. Y claro, es muy cierto. Porque si no edifica, no hay que escucharlo. Que pasamos y vimos un video que nos hace, que tiene doble sentido y comenzamos a verlo y comenzamos a participar de él. Estamos escuchando lo que no nos conviene. O nos metemos en una conversa donde no debemos a estar. Recordemos que donde estemos está Dios. Y en donde estemos debemos agradarlo a Él. Así no haya nadie. Así los que estén solos sean inconversos. Vaya y uno haga algo que está mal cuando hay inconversos. ¿Qué le dicen? ¿Qué es lo primero que le dicen? Y luego es que usted no es cristiano. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué hace eso? ¿Y por qué se va por ahí si eso no lo deben hacer los cristianos? Porque a pesar de todo, la gente inconversa espera que uno tenga un cambio, el cambio que refleja a Dios en uno. Amén. Y aunque no tomen la decisión, pero están mirando. Y por eso dicen, no, yo no me arrepiento porque fulano hace esto. Y es cristiano. Yo siempre les digo, cuando me dicen eso, uno no debe poner la mira en el hombre. Y es así. Pero las personas siempre ponen la mira en los hombres.
porque esperan algo de nosotros. Entonces nosotros, es ahí donde debemos dejar operar el nuevo nacimiento de Dios en nosotros. Amén. ¿Y cómo opera la palabra en el nuevo nacimiento? ¿Cómo opera? Porque Él nos hizo nacer por medio de su palabra y evangelio. Así opera la palabra de Dios y el nuevo nacimiento. Y Santiago capítulo 1 versículo 18, este versículo lo puse repetidas veces porque concuerdan muchos de los puntos que estamos leyendo. Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, por eso opera la palabra de Dios, porque en su voluntad nos hizo ser nuevas criaturas para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. La palabra confronta lo que ya les decía, revela el pecado, quita excusas y nos muestra nuestra condición real. Porque uno cuando entendió dijo, uy, ¿en serio yo hacía eso? Y ahí se da de cuenta que necesita nuevo nacimiento. Porque uno como ser humano, uno siempre es orgulloso. Uno dice, no, yo no tengo necesidad de cambiar. ¿Quién dice que yo tengo que cambiar? Si yo no estoy haciendo nada mal. Yo no robo, yo no mato. Yo antes ayudo a los pobres. Eso me decía alguna vez alguien. Yo antes ayudo al que llega a la casa. Pero siempre necesita de Dios. Siempre necesita el nuevo nacimiento. Y cuando uno entiende, la palabra lo confronta y dice, uy, ¿en serio yo estaba haciendo eso? Y a veces, porque ¿cómo es que dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final de ellos es que camino de muerte, camino de perdición. O sea, ahí es donde la palabra lo confronta y uno se da de cuenta que en verdad sí debe cambiar. Se quitan las excusas. Ay, no, es que yo todavía no, porque es que yo tengo que hacer otras cositas. Yo todavía tengo que vivir otro poquito más la vida. Es que yo estoy joven, a mí todavía me falta pegarme otras bailadas, otras idas a la discoteca. Todavía me faltan cositas por hacer. No, todavía no me arrepiento. Pero cuando la vida cambia, cuando Dios lo cambia a uno, ahí uno es donde dice, no, eso es vano. Las cosas viejas pasan. Todo lo de aquí es pasajero. En cambio, lo de Dios es eterno. ¿Es eterno o no es eterno? ¿Estamos tras de Dios o no estamos tras de Dios? Y Él es el que nos perfecciona. Amén. Pero cuando alguien nace por la palabra de Dios, el cambio es extremo. Uno comienza a ver cómo el Señor comienza a ir cambiando a los que se van bautizando. Uno comienza a ver el cambio. ¿Y será que uno tuvo que decirle, no, es que usted tiene que hacer esto? Tiene que andar así, tiene que vestirse así, tiene que quitarse esto, tiene que quitarse aquello. Pues uno en la doctrina esas cosas sí las enseña, ¿sí? Pero el que pone el sentir es Dios. Porque uno, lo que les digo, vuelvo a lo que somos los hombres. Uno cuando le dicen algo, haga tal cosa o haga tal otra, así como en son de, podemos decir hasta de regaño, ¿será que uno lo hace? O que le digan, no, es que eso está mal. Pues estará mal para él. Esa es mi vida, yo veré qué hago. Mi vida es mía, nadie tiene que meterse en mi vida. Entonces, cuando uno enseña, alguien puede decir eso. Entonces, ¿quién es el que cambia? ¿Quién es el que convence a la persona de que lo que está haciendo está mal? Es Dios. Entonces, cuando alguien nace por la palabra, el cambio es entero. O sea, cambia tanto por fuera como por dentro. Porque nada sirve solo verme bien por fuera y por dentro no. Amén. La vez pasada que prediqué también, creo que fue una dominical, dije, un plátano, la gente cuando lo ve así negrito no lo compra y por dentro está bueno. Y a veces uno, por ejemplo, con los melones, bueno, los que parecen granadilla, no me acuerdo si son melones o melocotón. Melocotón. Bueno, uno ve las pepas grandes, ¿no? Y cuando las abre, tienen por ahí 4 o 5 pepitas. Ah, son maracuyás. Los maracuyás, estábamos mal todos. Entonces, ¿qué tal que por dentro nosotros estemos así? Bonitos por fuera,
pero por dentro poco de Dios. Es mejor tener bien el templo, lo que no se ve, que es lo que tiene conexión con Dios, que lo exterior. Pero con eso no quiere decir que nos vamos a vestir mal o vamos a andar mal trajados, ¿no? Tenemos que estar y mostrar a Cristo por dentro y por fuera. Amén. ¿Cómo opera el nuevo nacimiento? Porque Él lo hizo por medio de su palabra. Amén. Es el cuarto punto. Bueno, este ya lo estaba leyendo, qué pena. La palabra también produce fe. Así que dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo comienza el nuevo nacimiento a confrontar el hombre? Cuando escucha. Uno de los primeros pasos que toma la persona es oír. Y vemos que la fe viene por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue la que nos confrontó. A veces puede que uno no entienda nada de lo que están enseñando. Pero puede haber alguien ya que, mejor dicho, el alma se le quebranta por dentro. Porque la palabra está haciendo un efecto. Entonces, el primer paso es oír, arrepentirse, convertirse, la relación con Dios, el bautizarse y perseverar. Así uno comienza la vida cristiana. Y esos son los pasos que se llevan en el nuevo nacimiento. Si uno mira en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dio, se podemos decir, esos puntos a los que les predicó después del día de Pentecostés. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Les dijo que tenían que hacer. Primero, ¿qué hicieron? Oyeron. Y cuando dijeron, ¿y ahora qué haremos? Se arrepintieron. ¿Y qué les dijo Pedro después? Bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En qué nombre se tienen que bautizar? En el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí vemos cómo comienza a trabajar Dios en los hombres. Amén. Nadie nace de nuevo sin fe en Cristo. O sea, nosotros para nacer de nuevo tenemos que nacer por la fe en Cristo. Porque nosotros no vemos nada. ¿Será que nosotros aquí estamos porque vimos algo? Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se desvió cuando Moisés subió al monte por las tablas de la ley. Y el pueblo se desvió. ¿Por qué? Dijeron, Moisés ya está, tal vez eso ya por allá, tal vez se murió. Entonces, nosotros necesitamos un Dios que podamos ver para adorar. Y no veían la gloria de Dios. ¿Será que no veían la gloria de Dios? Columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. El mar se abrió. Eso no es muestra de que Dios está con uno. Entonces, si nosotros hemos visto tantas cosas, Dios ha hecho tantas cosas en nosotros, ¿por qué nosotros a veces como que nos desviamos y decimos, es que yo no sentí nada allá en la iglesia? Puede que sí haya sentido, pero esté como el pueblo de Israel, solo puesta la mirada en una persona y no en Dios. Amén. El efecto del nuevo nacimiento se hace cuando la persona es engendrada por la palabra y nace de nuevo por su palabra. Amén. Porque sin fe no se puede nacer de nuevo. Y Él de su voluntad nos hizo, nuevamente el versículo, nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No es una emoción, es una regeneración espiritual. O sea, no fue un momento de emoción, porque lo emocional pasa. Puede que uno a veces ve que muchas personas vienen al altar y uno dice, bueno, y después pasa y mira y bueno, ¿qué pasó con ellos? Puede que en el momento solo se haya movido lo emocional, pero no haya habido una regeneración espiritual, porque cuando hay una regeneración espiritual la persona sigue perseverando. Amén. Porque solo la palabra tal vez le tocó porque estaba haciendo algo mal y pasó y dijo, ay Señor, yo no debía haber hecho eso, o está mal lo que hago, pero salió y otra vez siguió por lo mismo. O sea, no hace efecto. Pero cuando la palabra hace efecto en alguien,
cambia. Por eso viene cada 8 días al culto o cada que hay culto. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está ahí en su adoración. No le parece rutinario, no le parece que está perdiendo tal vez el tiempo. Porque alguien puede decir, no, pero es que esa idea era a culto. No, eso martes, jueves y sábado y entre semana también en los sectores. Eso es como mucho. Pero cuando uno es nacido de Dios, siente las ganas de venir a adorar a Dios. Y cuando no viene, que siente como esa tristeza. El día se le hace como largo. Por ejemplo, cuando uno está enfermo y no puede venir a los cultos, a los domingos, uno como que se le hace larga esa mañana. Como que no se acaba esa mañana. Amén. Pero cuando uno viene a la iglesia, ¿cómo sale? Gozoso, feliz. Porque eso es lo que hace el efecto del nuevo nacimiento. Mostrarnos esa vida nueva que tenemos para con Dios. Amén. Bueno, ya son las 12 y me faltan 3 puntos. ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Bueno, voy a intentar terminar a las 12:10. Bueno, las evidencias de haber sido nacido de nuevo. Hay una nueva naturaleza. ¿Sí hay una nueva naturaleza cuando se nace de nuevo? Sí, claro. En la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Y cuál es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Es una pregunta, ese versículo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. En sí ese versículo está haciendo la pregunta y a la vez está dando la respuesta. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence el mundo. Los que creemos que Jesús es el que nos renueva, el que a donde vemos las evidencias de que Dios nos transformó. Ya no disfruta el pecado. Amén. Hay un nuevo deseo por Dios. Hay hambre por su palabra, sensibilidad al Espíritu. Y hay un nuevo rumbo en la vida, un cambio de mente y de rumbo también. Amén. O sea, todo eso pasa cuando hay esas son las evidencias del nuevo nacimiento. Amén. Por eso uno se da de cuenta cuando una persona nació de nuevo. Porque uno comienza a ver las evidencias, comienza a ver cómo esa sed que tiene por Dios. Uno ahí dice, esta persona de verdad nació de nuevo. Amén. Pero en cambio cuando uno ve que como que no, como que todavía lo atrae como el mundo, como que el mundo lo tiene más jalado para acá que para las cosas espirituales, como que uno ve que todavía como que la persona no ha nacido de nuevo. Amén. Porque cuando se nace de nuevo ya uno no disfruta el pecado. Uno siente un peso cuando comete un error. Uno dice y se puede ir si no lo cometió en su casa, ya irse pensando y mejor dicho dándole miles de vueltas a algo que puede parecer pequeño. Y decir, uy no, si yo no hubiera hecho eso. ¿Cierto? Hay un nuevo deseo por Dios. Hay hambre por su palabra. Siente uno ese deseo de cada día como más y más y más. Amén. Ora y como que siente esas ganas de seguir orando. Lee la Biblia y quiere como seguir leyéndola. Escucha la palabra y como que quiere que la palabra siga y trascienda y trascienda y trascienda. Eso es el efecto del nuevo nacimiento. Amén. Y hay un cambio de mente y de todo, de rumbo de todo. Bueno, vamos con el 6º punto. Hay un llamado claro al nuevo nacimiento. Y ya con eso vamos a ir concluyendo. Tal vez estás en la iglesia, pero no has nacido de nuevo. Si hay alguien así, lo invito en esta mañana a que nazca de nuevo. Amén. Tal vez conoces la Biblia, pero no ha sido transformado. Puede haber mucha gente que sepa de Biblia, pero no ha sido transformado. Porque uno se pone a ver que hay gente que lee la Biblia y sabe de Biblia, pero no han sido transformados. Amén. Tal vez intentaste cambiar muchas veces, pero sigues igual. Intentó cambiar, pero sigue la vida igual. Sigue siendo un desastre. Pero en esta mañana Dios lo está llamando a que intente, pero con Él. Porque tal vez en esas ocasiones lo intentaste solo.
Y cuando uno intenta cambiar solo, no pasa nada. Pero cuando intenta cambiar con Dios, hay un cambio. Hay una regeneración. Amén. Hoy Dios te dice, puedes comenzar de nuevo. Sí se puede comenzar de nuevo. No se deje engañar del enemigo, tal vez si le está diciendo, no, usted ya no puede, usted ya cometió ese error, usted ya no vale nada para Dios. Sí se puede empezar de nuevo. Amén. Dios está ahí para levantarlo. Hay un versículo, bueno, no recuerdo bien, si de pronto alguien me puede ayudar. Dice, si 70 veces cayera el justo, ¿sí es así? 70 veces lo levantará. ¿Es así el versículo? Ahí está mostrando que si somos justos delante de Dios, Él nos va a levantar. Amén. Amén. El Señor Jesucristo está orando en alguien en esta mañana. Y no es por religión. No es por lo que hace la iglesia. No es por la obra de Dios. Él es el que transforma. Amén. Y tampoco por obras para que nadie se gloríe, sino por la palabra viva de Dios en la fe en Jesucristo. Hay que tener la confianza puesta en Dios. Hay que saber que Dios es el que transforma. Hay que saber que Él es el que hace algo especial. Porque todo en este mundo es corruptible. Pongámonos de pie en esta mañana, hermanos. Todo en este mundo es corruptible, pero Dios ofrece una vida que no se corrompe. Así el diablo intente corromperlo, llévese presente algo. Dice en Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, cuando el sacerdote Josué y el diablo lo estaba acusando. ¿Y qué dice? Lo reprende al diablo y lo hace que se vaya, pero a Josué le hace que le den unas vestiduras nuevas. Amén. Dios le está ofreciendo una vestidura que no se corrompe. Si tal vez está manchada por algo del enemigo, en esta mañana Dios lo está invitando a que renueve sus vestiduras. Amén. Hoy la palabra está siendo sembrada. Dios quiere un nuevo nacimiento en alguien en esta mañana. La pregunta no es si Dios puede darte una vida nueva. La pregunta es, ¿quieres nacer de nuevo hoy? ¿Hay alguien que quiera nacer de nuevo en esta mañana? Yo invito en esta mañana a alguien que quiera ser renacido por la palabra de Dios. ¿Hay alguien que quiera ser renacido? ¿Hay alguien que quiera decir, aquí estoy para que usted me renueve? Aquí estoy para que usted haga un efecto en mi vida. Tal vez alguien está pasando por pruebas, por dificultades, por luchas, pero Dios lo está renovando en esta mañana. Recuerde que usted puede ser renacido por la palabra de Dios. Y si tal vez hay alguien que está sintiendo que está desfalleciendo, que su vida está cambiando, que se está saliendo de control su vida, que tal vez se está alejando de Dios, en esta mañana es la invitación. En esta mañana la invitación es para que usted se acerque, para que usted pueda decirle a Dios, aquí estoy para que me renueve. ¿Hay alguien más? Un valiente que quiera decirle a Dios, aquí estoy para que me renueve. No diga, ay, si paso me juzgan, ay, si paso van a decir, ese estaba mal. No, pase diciendo que Dios lo va a renovar. Pase sintiendo y sabiendo que si pasa, Dios va a hacer un efecto en su vida. ¿Hay alguien que quiere iniciar a orar en esta tarde ya? Que quiere decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Tal vez no pasé porque siento tantas cosas, pero tú aquí me puedes renovar. Aquí tú me puedes transformar. Aquí tú puedes hacer algo grande para mí, Señor Jesús. Obra, Dios, es de la gloria. Tú eres grande, Jesús, tú eres poderoso, Dios. Sigue obrando, Jesús. Sigue, Señor, haciendo algo especial. Que tú seas el que renueve, Señor. Que tú seas el que transformes. Que tú seas el que hagas cosas maravillosas, Jesús. En tu nombre poderoso, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.